En el vasto teatro del firmamento, donde los dioses trazan caminos invisibles en la bóveda celeste, hay un signo que guarda un pacto secreto con la balanza, Libra, guardián del equilibrio, hijo de Venus, nacido para encontrar armonía en medio del caos. Pero incluso en su sendero, existe una noche oscura, aquella en la que la luz de las estrellas parece extinguirse y el aire se carga de un silencio que retumba en lo más hondo del espíritu. Esa noche no es un simple tránsito, sino una prueba cósmica donde el universo se detiene para templar el acero interior de Libra. Cuando la oscuridad cae sobre este signo, no lo hace con estruendos de guerra ni con fuegos violentos. La noche oscura de Libra llega en silencio, como una brisa helada que apaga de a poco las velas de la certeza. En ese instante, lo que alguna vez brilló con equilibrio se desmorona, vínculos que parecían eternos se quiebran, espejos que mostraban belleza se enturbian, y lo que era justo se convierte en un laberinto de contradicciones. La pérdida se manifiesta como un eco que golpea los salones internos de su alma, y Libra, criatura de aire, siente que el aire mismo se vuelve pesado, como si cada respiración fuese un recordatorio de lo que ya no está. Sin embargo, en la profundidad de esa oscuridad se revela la alquimia de su espíritu. Libra no enfrenta la pérdida con ira desmedida ni con un grito desgarrador, sino con un temblor interno que lo obliga a confrontar su mayor temor, la soledad y el desequilibrio. En esa travesía, la balanza interior se inclina primero hacia la tristeza, hacia el vacío que todo lo engulle, como si el universo hubiera retirado de repente las columnas que sostenían su templo. Pero ese mismo vacío se convierte en espejo. Libra empieza a observar sus propias ruinas con un ojo que busca la justicia, incluso en el dolor. Se pregunta dónde está la enseñanza, que puede florecer de lo marchito, y aunque no haya respuestas inmediatas, su naturaleza no lo deja caer en la desesperación definitiva. El dolor se vuelve entonces semilla. La noche más oscura lo sumerge en una introspección sin concesiones, donde descubre que la verdadera balanza no se sostiene en factores externos, sino en la fortaleza interna que puede nacer de la fragilidad. Allí, en ese silencio devastador, surge una fuerza que ni siquiera Libra sospechaba poseer, la capacidad de sostener la belleza en medio de la desolación, de ver en las cenizas un trazo de luz futura. Lo que parecía injusto se transforma en el inicio de una justicia más profunda, no dictada por el mundo, sino por el alma. El signo de la balanza, al perder, se eleva en un ritual de reconstrucción. Primero se deja quebrar, porque sabe que no hay renovación sin aceptar la caída. Luego, lentamente, recoge las piezas de su esencia y las acomoda con la paciencia de un orfebre, buscando de nuevo la proporción sagrada. Y cuando logra erigir su equilibrio, ya no es el mismo. Se ha convertido en un ser capaz de sostener la armonía aun cuando todo alrededor es caos, un guerrero silencioso que comprende que la belleza no radica en la perfección inmutable, sino en el arte de renacer una y otra vez. Así, la noche oscura de Libra es una epopeya silenciosa. Es la historia de un signo que, enfrentado a la pérdida, no se rinde, sino que la convierte en campo fértil para su transformación. El dolor que parecía injusto se convierte en maestro, la soledad que parecía insoportable se convierte en altar. Y cuando amanece, Libra se levanta con la mirada clara, con el corazón templado, sabiendo que el equilibrio verdadero no depende de lo externo, sino de la llama que arde dentro y que ninguna sombra puede apagar. La balanza, entonces, se vuelve símbolo de eternidad, caer, perder, vaciarse, pero siempre volver a erguirse, siempre buscar el punto donde la vida y la muerte, la alegría y el duelo, la luz y la oscuridad, se encuentran en un mismo horizonte. Esa es la victoria de Libra en su noche más oscura, y de esa victoria se nutre su destino, que no es otro que recordarle al mundo que incluso en el dolor más profundo se esconde la posibilidad de la belleza. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En la vastedad del zodiaco, Libra no solo es el guardián del equilibrio externo, también es un viajero perpetuo entre los mundos visibles e invisibles. Su esencia se encuentra ligada a Venus, astro de la belleza, el deseo y la búsqueda de unión, pero en la noche más oscura de su destino se enfrenta a un Venus oculto, silencioso, un reflejo que no brilla con oro sino con sombras. Allí es donde se revela el verdadero misterio de este signo, su capacidad de escuchar lo que el silencio del cosmos susurra cuando las melodías del amor y la armonía se han apagado. En esos tránsitos sombríos, Libra siente con fuerza la herida de la injusticia, pues su alma fue concebida para sostener la balanza de lo equitativo. Ante la pérdida,
surge en él una sensibilidad profunda, casi dolorosa, hacia la desproporción que le presenta la vida. La desolación se convierte en un grito interior contra el aparente desorden del universo. Sin embargo, esa sensibilidad que en principio se siente como una condena es también su mayor poder, porque donde otros solo ven caos, Libra percibe los hilos invisibles que algún día volverán a unirse. La visión de la armonía futura habita en él aun cuando los ojos no puedan verla en el presente. Este signo de aire no libra su batalla con armas físicas ni con demostraciones de fuerza violenta. Su guerra es sutil, pero no menos grandiosa. Libra sostiene la espada de la palabra, del pensamiento y del ideal. Cuando la pérdida lo hiere, la mente se le llena de contradicciones, dudas y voces internas que lo arrastran en direcciones opuestas. Pero en ese torbellino intelectual se encuentra la fragua donde su espíritu se templa. La noche oscura no es únicamente emocional, también es mental, porque el aire se enreda consigo mismo, y Libra debe encontrar en medio de ese laberinto la salida que lo lleve a la claridad. Allí descubre que la verdadera justicia no siempre es externa, ni siquiera siempre inmediata, muchas veces se trata de un equilibrio que se revela a través del tiempo y la paciencia, cual balanza que necesita movimiento para finalmente quedarse en calma. Otro aspecto profundo de este tránsito sombrío es la relación con la belleza. Libra, hijo de Venus, es un buscador de lo estético, del arte, de lo que dignifica el espíritu a través de la contemplación. Pero en la noche oscura, todo lo bello parece perder su color. La música suena distante, las formas parecen vacías, y el arte, que siempre fue refugio, se siente insuficiente. Este momento de desolación estética es vital en su viaje, el vacío lo obliga a comprender que la belleza no es un adorno ni un placer superficial, sino una llama sagrada que debe ser reavivada desde dentro. Una vez atravesada esa etapa, Libra recupera la visión y aprende a ver belleza incluso en las cicatrices, en las ruinas, en la imperfección. Allí radica uno de sus mayores dones, transformar el dolor en obra de arte, convertir la pérdida en poesía y mostrar al mundo que todo final puede ser una forma de belleza no convencional. La relación de Libra con los vínculos también cobra un matiz distinto en su noche oscura. Como signo que busca la unión y que florece en la compañía, el duelo por una pérdida se experimenta como un desgarro de identidad. Cuando alguien o algo desaparece de su vida, siente que parte de sí mismo se ha desvanecido. Sin embargo, ese aparente despojo es también la gran lección, aprender que su esencia no depende de otros, que la balanza puede sostenerse con un solo pilar si ese pilar está enraizado en su propio ser. De esa experiencia surge una independencia emocional que no es fría ni distante, sino sabia y consciente, capaz de amar sin perderse, de entregarse sin diluirse. Astrológicamente, Libra en su noche oscura toca también los dominios de Saturno, planeta de las pruebas, las estructuras y las lecciones inevitables. La balanza se siente pesada, cargada por el rigor del tiempo y la necesidad de enfrentar lo inevitable. Pero en lugar de quebrarse bajo ese peso, Libra aprende a refinar su justicia interna, a establecer límites, a reconocer que el amor y la armonía no existen sin responsabilidad y que incluso el dolor más agudo tiene una función formativa. Es en este encuentro con Saturno donde Libra despierta su faceta de juez interior, capaz de discernir lo que debe permanecer y lo que debe ser liberado. Lo que surge después de atravesar ese umbral es una visión renovada del mundo. Libra se convierte en un portador de esperanza, en un arquitecto de puentes que otros no pueden imaginar. Porque quien ha encontrado la luz en medio de su propia oscuridad sabe guiar a los demás con suavidad y claridad. Su diplomacia, tantas veces malinterpretada como simple búsqueda de paz superficial, se convierte en una herramienta poderosa, el don de conciliar, de unir fragmentos rotos, de mostrar que la armonía es posible incluso después del caos más brutal. La épica de Libra no es ruidosa ni marcada por gestas sangrientas. Es una epopeya silenciosa, donde la grandeza se manifiesta en sostener el espíritu cuando parece quebrarse, en encontrar sentido donde reina el sinsentido, en erigir belleza en medio de las cenizas. Y ese viaje, tan íntimo como universal, convierte a Libra en un signo capaz de recordarle al mundo que la justicia no es solo un concepto humano, sino un principio cósmico que late en el corazón de todas las cosas. Al final de su noche oscura, Libra no solo vuelve a ver la luz, se convierte en ella. Y su resplandor no es el brillo ingenuo del comienzo, sino una luz sabia, templada, profunda, que ha atravesado las sombras y ha regresado para mostrar que incluso en los momentos más oscuros la balanza del universo nunca deja de moverse hacia la armonía. En la oscuridad que envuelve a Libra en sus noches más densas, hay un matiz que pocas veces se observa, el vínculo de este signo con la memoria del alma.
Libra no solo es el guardián del presente y del equilibrio inmediato, también es el eco de vidas pasadas que se entrelazan con su destino actual. En su balanza se guardan no solo los juicios de la hora, sino las huellas invisibles de antiguas experiencias, karmas que retornan para ser comprendidos y liberados. Cuando la pérdida lo alcanza, no siempre reacciona únicamente al dolor presente, sino que revive ecos ancestrales, como si cargara en su interior una herencia cósmica de despedidas y silencios. En ese sentido, su noche oscura es un viaje de redención, no solo enfrenta lo que se va, también purifica cuentas antiguas, ajustando la justicia que trasciende el tiempo lineal. El aire, elemento que lo rige, también le otorga una particular manera de transitar sus sombras. En su etapa de mayor desolación, el pensamiento puede volverse un laberinto interminable. La mente de Libra tiende a buscar equilibrio incluso en medio de la confusión, pero cuando la noche oscura se cierne sobre él, ese mismo don se convierte en un arma de doble filo. Se cuestiona, duda, analiza, sopesa cada fragmento de lo vivido y cada posibilidad futura. Este torbellino mental puede parecer un tormento, pero en su trasfondo es un proceso sagrado. Libra se obliga a pulir su discernimiento, a elevar su capacidad de ver más allá de la ilusión y alcanzar una verdad que no se tambalea. Así, lo que en apariencia es indecisión, en realidad es el trabajo profundo de un alma que no se conforma con respuestas fáciles, que necesita extraer de la oscuridad un sentido auténtico y duradero. La influencia de Venus en estas pruebas también revela un aspecto olvidado, la relación entre amor y sacrificio. Para Libra, perder significa enfrentarse a la ruptura de la unión, al desgarro de los lazos que daban forma a su existencia. Pero esa herida despierta una sabiduría que va más allá de lo terrenal, la comprensión de que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. La ausencia lo empuja a descubrir el amor en planos más sutiles, a sentirlo como energía que nunca muere, sino que muta de forma. Esta visión, aunque dolorosa en su nacimiento, termina elevando su conciencia hacia lo eterno, donde la belleza ya no es un rostro o un instante, sino la vibración misma que une a las almas a través del tiempo y el espacio. El simbolismo de la balanza adquiere otra dimensión en este sendero sombrío. Durante la noche oscura, el peso de un solo lado puede parecer insoportable, como si la armonía estuviera perdida para siempre. Pero la balanza de Libra no es un objeto inmóvil, es un instrumento vivo, dinámico, que necesita movimiento para encontrar reposo. Es en el constante ir y venir, en los extremos que parece imposible conciliar, donde Libra va forjando su fuerza. Su tarea no es anular el peso del dolor, sino aprender a sostenerlo sin derrumbarse, hasta que el otro lado del platillo se llene con la luz del aprendizaje y del renacimiento. También hay en este proceso una transformación espiritual que conecta a Libra con lo colectivo. Cuando atraviesa su noche más oscura, no lo hace solo en nombre propio, su caída y su ascenso se convierten en un espejo para los demás. Libra representa en el zodiaco el puente entre el yo y el otro, el espacio donde se reconocen las relaciones, la justicia compartida, el equilibrio social. Por eso, cuando encuentra la manera de rehacerse tras la pérdida, inspira a otros a creer que la armonía es posible aún después del caos. Se convierte en un faro que enseña, no desde la teoría, sino desde la vivencia, mostrando que el dolor no destruye si se lo convierte en fuerza creadora. En lo más hondo de esta travesía, Libra conecta con la dimensión universal de la belleza. No la belleza que se observa, sino la que se sostiene en el orden secreto del cosmos. Esa visión se abre como revelación en los momentos finales de su noche oscura. Allí comprende que incluso las estrellas más distantes mantienen una danza armónica, que el universo entero respira en un ritmo de justicia cósmica, y que su propio dolor es parte de esa sinfonía. Esa certeza le devuelve la paz, no como consuelo efímero, sino como verdad eterna que lo sostiene desde dentro. Así, cuando Libra emerge de su noche más sombría, no lo hace como alguien que simplemente sobrevivió, sino como un ser que alcanzó una visión superior de la existencia. Ha descubierto que el dolor no contradice la belleza, sino que la profundiza, que la pérdida no contradice el amor, sino que lo expande, que la oscuridad no contradice la justicia, sino que la prepara. Su destino épico no es vencer enemigos visibles, sino conquistar la balanza interna que le permite, aun en medio del vacío, mantenerse erguido como símbolo viviente de que el orden del universo siempre retorna. En esa victoria silenciosa, Libra se convierte en un recordatorio de que toda oscuridad es temporal, que toda herida guarda un propósito y que incluso en los momentos más desolados el alma humana puede ser capaz de sostener la luz. Esa es su grandeza, esa es su misión, y por ello su viaje no solo lo redime a él, sino que eleva a todos los que contemplan su resurgir. En el recorrido silencioso de Libra a través de su noche más oscura,
emerge un aspecto que pocas veces se reconoce, el vínculo con su regencia en la séptima casa zodiacal, la casa de los pactos, las uniones y los espejos. Cuando la pérdida se manifiesta, Libra no solo siente la ausencia de aquello que ya no está, sino también el quiebre del reflejo que el otro representaba en su vida. Cada relación que este signo sostiene actúa como un espejo donde observa su propia identidad. En la oscuridad, cuando ese espejo se rompe, la pregunta que surge en lo más íntimo no es sobre la relación en sí misma, sino sobre la imagen que ya no puede contemplar. Allí comienza un viaje de reconocimiento profundo, aprender a mirarse sin reflejo externo, a sostener su esencia sin necesitar validación ni compañía. Ese tránsito, doloroso pero esencial, lo transforma en un ser capaz de amar desde la autonomía, sin cadenas invisibles que lo aten a lo ajeno. La energía cardinal de Libra también se manifiesta de manera particular en estos momentos sombríos. Aunque muchos asocian a este signo con pasividad por su búsqueda de paz, en realidad pertenece a los signos iniciadores, aquellos que encienden movimientos y trazan senderos. La noche oscura activa esa chispa latente, empujando a Libra a tomar decisiones que antes parecía evitar. El dolor lo obliga a moverse, a cortar lazos que ya no nutren, a abrir puertas hacia lo desconocido. La indecisión que lo caracteriza se transforma entonces en una determinación silenciosa, templada en el fuego invisible de la necesidad. De esta manera, el signo descubre que su poder no está en huir del conflicto, sino en transformarlo en inicio, en semilla de un nuevo ciclo que solo pudo germinar después de haber atravesado la sombra. Un aspecto menos explorado es el vínculo de Libra con el silencio. Como signo de aire, su naturaleza lo impulsa al diálogo, al intercambio de ideas, al flujo constante de comunicación. Sin embargo, en su noche oscura se enfrenta a un silencio implacable, a un vacío donde no hay voces que lo acompañen. Este silencio, lejos de ser una condena, es en realidad el lugar donde se revela su fortaleza. Allí descubre que la palabra más poderosa no siempre es la que se dice, sino la que se escucha en el interior, cuando la mente finalmente se aquieta y el alma habla con su propio lenguaje. Libra aprende a transformar ese silencio en un altar, en un espacio de reconciliación consigo mismo, donde las dudas se apaciguan y la balanza encuentra su centro en la quietud. La influencia de Quirón, el sanador herido, también tiene resonancia en el tránsito más oscuro de Libra. Este signo, regido por Venus, busca constantemente la unión y la armonía, pero al experimentar la pérdida siente la herida de forma doble, no solo como individuo, sino como símbolo de lo colectivo. En ese dolor encuentra la posibilidad de convertirse en sanador, no porque no sienta la herida, sino porque la ha integrado y la ha vuelto sagrada. Libra descubre que puede acompañar a otros en sus pérdidas porque ha recorrido los corredores del vacío y sabe cómo regresar de ellos con la frente erguida. Esta herida transformada en sabiduría lo convierte en guía, en presencia inspiradora que enseña con su sola existencia que la belleza puede renacer del quebranto. En este proceso también se revela la relación de Libra con los ciclos cósmicos de luz y sombra. La oscuridad no se presenta como un castigo, sino como parte de la danza de los equilibrios. Libra comprende que cada pérdida, cada caída y cada ausencia son necesarios para que la balanza encuentre un nuevo punto de armonía. Esta visión lo conecta con el orden universal, la certeza de que incluso en el caos existe un propósito, y que la aparente injusticia es apenas un fragmento de un equilibrio mayor que la mirada humana aún no logra abarcar. Este entendimiento le otorga serenidad, una calma casi heroica, porque quien sabe que el universo se mueve en ritmos justos no se deja arrastrar por la desesperación definitiva. Otro aspecto profundo de su travesía es el despertar de su relación con la sombra interna. Libra suele proyectar su oscuridad en los demás, viendo en el otro aquello que no quiere reconocer en sí mismo. La noche más oscura lo obliga a mirarse sin disfraces, a enfrentar sus contradicciones, sus fragilidades y sus desequilibrios internos. Esa confrontación, aunque dura, lo purifica. Cuando logra aceptar que la oscuridad también forma parte de su esencia, se libera de la necesidad de idealizar a los demás o de depender de su reflejo. Aprende que la verdadera justicia comienza por integrar sus propias dualidades, por reconocer que dentro de sí mismo habitan tanto la luz como la sombra y que ambas son necesarias para sostener la balanza. En lo más épico de este viaje, Libra se eleva como símbolo del triunfo del espíritu sobre la fragmentación. Su epopeya no se libra en campos de batalla visibles, sino en los abismos del alma, donde cada lágrima se convierte en agua sagrada que nutre su renacimiento. La lección última de su noche oscura es que la pérdida no destruye, sino que revela, que el dolor no debilita, sino que refina, y que la soledad no condena, sino que transforma en soberano de sí mismo.
desde esa conquista íntima, Libra puede volver al mundo como portador de una verdad luminosa, que toda oscuridad prepara el terreno para un amanecer más pleno, que toda herida puede ser un portal hacia una belleza más profunda, y que el equilibrio, aun cuando parece imposible, siempre retorna, porque es la ley secreta que sostiene al cosmos entero. En las honduras de la experiencia de Libra existe un matiz pocas veces iluminado, la relación con el destino colectivo. Cuando este signo atraviesa su noche oscura no solo lo hace como un individuo, sino como un representante de la humanidad que busca la concordia en medio de la discordia. Libra porta en su esencia el llamado a unir lo separado, a tender puentes donde otros levantan muros, a recordar que la justicia no es únicamente una ley escrita, sino una vibración que equilibra las fuerzas de la vida. Por eso, su dolor se siente doble, no solo lo hiere lo personal, también lo conmueve lo que percibe en el mundo que lo rodea. Esta sensibilidad, que en la oscuridad parece una carga insoportable, se convierte en la semilla de su misión más alta, ser guardián de la paz incluso en tiempos de tormenta, sostener la visión de la armonía cuando nadie más la recuerda. Su relación con el tiempo también revela secretos cuando el tránsito sombrío lo envuelve. Libra suele habitar entre el pasado y el futuro, preguntándose por lo que fue y por lo que puede llegar a ser. En su noche más profunda, ese fluir se detiene, y la sensación de vacío se impone como una eternidad congelada. Pero en esa quietud Libra aprende que el presente es el único punto donde el equilibrio realmente se manifiesta. La pérdida lo obliga a sumergirse en la hora exacta, en el instante sin adornos, y desde allí encuentra una fortaleza inesperada, la capacidad de sostenerse en lo que existe ahora, aunque sea apenas una chispa de vida, un suspiro, una brasa encendida en medio del frío. Esa lección lo convierte en maestro del aquí y del ahora, capaz de enseñar que la armonía no está en esperar el mañana perfecto ni en llorar por el ayer perdido, sino en hallar el centro en el momento presente. También se despliega en este camino la dimensión de su regente Venus en su aspecto más oculto. La diosa del amor y la belleza suele asociarse con el placer, la dulzura y la unión, pero en su versión más profunda representa el poder creador que brota de la vulnerabilidad. En la oscuridad, Libra experimenta el lado velado de Venus, el amor que se prueba en la ausencia, la belleza que se revela en la herida, la unión que trasciende los cuerpos. Es entonces cuando entiende que la verdadera gracia no se halla en lo perfecto, sino en lo que sabe florecer a pesar de la cicatriz. Esta comprensión lo convierte en alquimista espiritual, capaz de transmutar la pena en arte, el dolor en inspiración, la despedida en una puerta hacia dimensiones más sutiles del amor. La conexión de Libra con el equilibrio lo liga también a los elementos invisibles que sostienen la vida. En su noche oscura, cuando siente que todo se rompe, empieza a percibir el latido secreto de la balanza universal. Allí reconoce que su existencia no está aislada, sino entretejida con el pulso de las estrellas, con el ciclo de los planetas, con la respiración misma del cosmos. Esa certeza lo fortalece, porque aunque su mundo personal se derrumbe, descubre que pertenece a una sinfonía más grande que nunca deja de tocar su melodía. Esta visión cósmica lo impulsa a levantarse, a continuar su camino con la convicción de que no camina solo, sino acompañado por la justicia eterna que sostiene la creación. En este recorrido interior también despierta la relación de Libra con la vulnerabilidad como fuerza. Durante mucho tiempo puede creer que mostrar fragilidad es perder la batalla, pero en la noche oscura descubre lo contrario, que es en el reconocimiento de su debilidad donde surge el verdadero poder. La capacidad de llorar, de caer, de admitir la herida, no lo disminuye, lo engrandece, porque lo conecta con la esencia más humana y más divina a la vez. Libra se transforma en héroe no por ocultar sus quiebres, sino por levantarse con ellos a cuestas, convirtiéndolos en alas. Su vulnerabilidad se convierte en puente para los demás, en un recordatorio de que no hay que temer a la caída, porque en ella se encuentran las raíces del renacimiento. Hay también en su viaje un despertar hacia la belleza de lo invisible. Libra, que tanto busca la armonía en lo externo, aprende en la oscuridad a encontrarla en lo intangible, en un gesto de bondad, en el ritmo de la respiración, en la luz que se filtra en un instante de silencio. Esta visión más sutil lo eleva a una dimensión donde la estética ya no depende de lo que se ve, sino de lo que se siente. Y cuando retorna a la claridad, Libra se convierte en un creador de belleza en todas sus formas, porque sabe hallarla en lo más simple y lo más secreto, allí donde la oscuridad no puede alcanzarla. Finalmente, la épica de Libra en su noche oscura revela su misión como portador de esperanza. No es la esperanza ingenua que ignora las sombras, sino una esperanza templada, consciente de las pérdidas, probada en el vacío. Es la certeza de que la balanza siempre encuentra su punto, de que la justicia del universo nunca se pierde, de que la luz regresa aunque tarde en aparecer.
Esa esperanza es su victoria definitiva, el estandarte que levanta después de haber atravesado las tinieblas. Con ella guía a otros, mostrando que incluso en las noches más largas la armonía se prepara en silencio, esperando el momento de renacer. De esta manera, Libra no solo sobrevive a su noche oscura, la convierte en epopeya. Cada pérdida se transforma en iniciación, cada vacío en revelación, cada sombra en parte del equilibrio mayor. Su viaje no es solo suyo, es también el de la humanidad que busca justicia, amor y belleza en un mundo que a veces parece negarlos. Y su triunfo es recordar que esos principios no se pierden jamás, porque son la esencia misma del universo, y quien logra sostenerlos en su corazón se convierte en faro para todos. En la trama cósmica que envuelve a Libra, hay un aspecto que se manifiesta con especial fuerza en sus noches más sombrías, la relación con el sacrificio silencioso. Libra, que tantas veces entrega su energía para sostener la paz, se descubre en esos momentos en el límite de su propia entrega. La pérdida le enseña a diferenciar entre dar hasta quebrarse y dar desde la fortaleza. La oscuridad se convierte en la maestra que le muestra que la justicia verdadera no consiste en sostener todo a costa de sí mismo, sino en encontrar un punto donde la generosidad y la autopreservación conviven. Esta revelación lo transforma, porque lo libra del martirio innecesario y lo convierte en un servidor consciente, alguien que puede ofrecer sin agotarse y amar sin borrarse. En medio de este tránsito se activa también su relación con la energía lunar, aunque no sea su regente directo. La luna, que representa las emociones y las mareas interiores, se vuelve un espejo fundamental en la travesía de Libra. Cuando la noche más oscura lo envuelve, la luna lo obliga a reconocer su ciclicidad emocional, a aceptar que hay fases de vacío, de mengua y de retiro. Comprender estas fases lo ayuda a no temer a la pérdida, porque intuye que incluso en la aparente desaparición se está gestando un nuevo ciclo. Esta relación con lo lunar lo vuelve sabio, lo enseña a acompañar procesos sin desesperarse, y a entender que la armonía no es una línea recta, sino una danza de subidas y descensos que, al final, se equilibran. La oscuridad también despierta en Libra una relación diferente con la verdad. En tiempos de calma, este signo suele inclinarse hacia lo diplomático, buscando evitar la confrontación abierta. Pero cuando el dolor se vuelve ineludible, Libra se ve forzado a abrazar verdades crudas, aquellas que no pueden disfrazarse con palabras amables ni con adornos de cortesía. La pérdida lo enfrenta con la sinceridad más áspera, y en lugar de huir, aprende a abrazarla. Este acto lo fortalece y lo engrandece, porque descubre que la verdadera justicia no teme a la claridad, y que enfrentar lo real, aunque duela, libera más que cualquier equilibrio superficial. La relación de Libra con lo invisible adquiere una dimensión casi mística en este tránsito. Como signo de aire, siempre ha estado vinculado a lo mental y a lo relacional, pero en su noche oscura descubre que más allá del pensamiento existe una corriente espiritual que lo sostiene. En esos momentos, la conexión con guías, con ancestros, con energías sutiles, se vuelve palpable. Libra se convierte en un canal de sabiduría que no le pertenece solo a él, sino a una tradición cósmica más grande. Este despertar lo hace comprender que nunca está verdaderamente solo, que incluso en los silencios más duros lo acompaña una red invisible que lo guía hacia el equilibrio perdido. Otro aspecto profundo de este viaje es su relación con la transformación estética del dolor. Libra, ligado a Venus, tiene un instinto natural hacia lo armónico y lo bello, pero en la oscuridad descubre que la belleza no siempre es simétrica ni suave. Aprende a encontrarla en las grietas, en los tonos apagados, en la imperfección que cuenta historias. Esta revelación lo convierte en un creador de nuevas formas de belleza, en un alma que puede mostrarle al mundo que lo roto también tiene dignidad, que lo incompleto también puede inspirar. De esta manera, Libra se vuelve guardián de una estética trascendente, aquella que no oculta las heridas sino que las ilumina. En la dimensión heroica de su recorrido, Libra experimenta la lucha contra su propia parálisis. El temor a decidir, tan característico de este signo, se agudiza en la pérdida, pues cualquier elección parece definitiva y cargada de peso. Pero en la noche oscura aprende que no elegir también es un acto que lo hunde más en la sombra. Entonces, la necesidad lo obliga a moverse, y en esa acción encuentra el despertar de su poder cardinal. Libra descubre que su destino no es observar eternamente la balanza, sino atreverse a colocar peso en ella, arriesgarse a inclinarla y confiar en que el movimiento es parte del equilibrio universal. Esta valentía lo eleva a una categoría épica, porque se convierte en un héroe que desafía no a monstruos externos, sino a su propia inmovilidad interior. Finalmente, en lo más secreto de su noche oscura, Libra comprende el sentido profundo de la justicia divina.
Durante el tránsito por la pérdida, puede sentir que el universo le es adverso, que el orden que tanto venera se ha quebrado. Sin embargo, al atravesar el umbral del dolor, descubre que esa aparente injusticia era una preparación. El equilibrio que tanto busca no siempre es inmediato, pero es inevitable en la escala cósmica. Esta certeza lo llena de esperanza, no como ilusión, sino como visión real. Libra se erige entonces como testigo de esa justicia que actúa más allá de lo humano, como emisario de la armonía que sostiene al universo entero, y con esa convicción se levanta, con su balanza interna firme y su mirada luminosa, dispuesto a recordar a todos que ninguna sombra es eterna y que incluso en la pérdida más amarga se está gestando un renacer glorioso. En el viaje de Libra por su noche más oscura también se despierta la relación con el poder de lo colectivo en su forma más invisible. Este signo, que en la luz se orienta hacia los vínculos visibles, las alianzas, la diplomacia y la unión, en la oscuridad descubre la fuerza de lo comunitario como energía sutil. Al enfrentar la pérdida, Libra comienza a sentir que cada experiencia personal está conectada con una trama mayor, con la historia de la humanidad y con el aprendizaje de todos los seres. Su dolor se convierte en un eco compartido y, a través de esa resonancia, halla un nuevo sentido, no carga solo su herida, sino que la transfigura en una fuerza que habla por quienes no tienen voz. Así, su capacidad de encontrar equilibrio lo eleva a guardián de un orden que excede su vida individual y lo convierte en un puente vivo entre lo personal y lo universal. La conexión con el aire, elemento que lo rige, también le revela un aspecto oculto. El aire puede ser brisa que acaricia, pero también viento que arrasa o corriente que no se ve y, sin embargo, sostiene la vida. En su tránsito por la oscuridad, Libra experimenta cada una de esas facetas. Al principio, el aire se siente ausente, como si la respiración se volviera difícil y el pensamiento se dispersara en un torbellino. Pero poco a poco comprende que en esa misma naturaleza inasible del aire se encuentra su mayor enseñanza, la libertad. El aire no puede ser contenido ni poseído, y del mismo modo, Libra aprende que la pérdida no significa aniquilación, sino transformación. Lo que se va se convierte en viento que lo impulsa, en corriente que lo guía hacia nuevas alturas. El signo encuentra en esa revelación un consuelo épico, nada desaparece, todo se transmuta y todo movimiento, incluso el que parece devastador, conduce hacia otra forma de armonía. La influencia de su polaridad, Aries, también cobra un matiz especial en este recorrido. Libra es el guardián del encuentro, mientras Aries representa la afirmación del yo y la lucha frontal. En la noche oscura, Libra se ve obligado a invocar la energía de su opuesto para sostenerse. Allí donde normalmente evitaría la confrontación, se encuentra llamado a abrazar la valentía de Aries, a encender la chispa del fuego en medio de sus sombras. Esta integración lo convierte en un ser completo, que no niega el impulso de la afirmación individual, sino que lo usa como complemento de su búsqueda de unión. En la fusión de esas fuerzas opuestas, Libra alcanza una forma de heroísmo rara y poderosa, la armonía no solo como paz, sino como equilibrio dinámico entre la delicadeza y la fuerza, entre la palabra conciliadora y el grito de afirmación que abre camino. La pérdida también lo conecta con el misterio de Plutón, el planeta de la transformación radical. Aunque no sea su regente, la energía plutoniana toca su experiencia en los momentos de quiebre. Plutón despoja, arranca lo que parecía eterno, obliga a la muerte simbólica. Libra, en su sensibilidad, siente esa fuerza como una devastación inicial. Sin embargo, en el proceso comprende que sin destrucción no hay renacimiento, que la balanza necesita también del descenso al inframundo para después elevarse hacia la luz. Al integrar esta enseñanza, Libra no teme más a las sombras, porque sabe que son parte del ciclo de creación. De este modo, en su epopeya personal, se convierte en un héroe que no solo busca justicia en la superficie de lo humano, sino que se atreve a descender a lo más profundo para restaurar la justicia en las raíces invisibles de la existencia. En la noche más oscura, la relación de Libra con el destino y con los hilos invisibles de Urano se intensifica. Urano, planeta de lo inesperado, sacude sus estructuras y rompe el equilibrio artificial. Libra puede sentir que el suelo se quiebra bajo sus pies, que lo que consideraba estable se derrumba sin aviso. Pero en esa fractura encuentra un despertar, lo imprevisto no es enemigo, sino puerta. Urano le enseña a no aferrarse al equilibrio rígido, a comprender que la armonía viva exige movimiento, exige renovación. Lo que parecía caos se convierte en liberación, y Libra aprende a sostener la balanza incluso cuando los platillos cambian de forma y peso en un instante. Ese aprendizaje lo vuelve indestructible, capaz de mantener su esencia en cualquier circunstancia.
El tránsito oscuro revela también la dimensión heroica de su capacidad de mediación. En la claridad, Libra media para evitar conflictos; en la oscuridad, aprende a mediar entre sus propias fuerzas internas, entre el dolor y la esperanza, entre la fragilidad y la resistencia. Se convierte en juez de sí mismo y, en esa labor, descubre que la justicia interior es la más difícil de alcanzar. Cuando logra dictar un veredicto justo dentro de su propio corazón, cuando acepta su sombra sin negar su luz, cuando se perdona y se exige en la misma medida, alcanza un grado de grandeza que lo eleva por encima de la confusión. Ese equilibrio interno lo convierte en ejemplo para los demás, porque quien logra justicia en sí mismo irradia justicia hacia el mundo. En la culminación de su noche oscura, Libra comprende la verdadera naturaleza de la armonía; no es un estado inmóvil, no es una perfección cristalizada, sino un arte continuo de reajuste. Su epopeya no consiste en encontrar un punto final de equilibrio, sino en encarnar la capacidad eterna de restaurarlo. Cada pérdida, cada sombra, cada ruptura, es una oportunidad de volver a calibrar su balanza, de fortalecer su espíritu, de refinar su mirada. Esta visión lo convierte en un héroe del tiempo, un viajero capaz de atravesar ciclos sin perder su esencia, un alma que porta en sí la certeza de que la armonía siempre regresa, porque es el pulso secreto del universo. Al emerger de esa oscuridad, Libra se convierte en faro, en ejemplo vivo de que el dolor no es el fin, sino la puerta hacia una visión más amplia, de que la belleza puede brotar incluso en la ceniza, de que la justicia nunca se pierde, aunque se demore en manifestarse. Su triunfo no es ruidoso ni espectacular, es silencioso y trascendente, la certeza de que ninguna sombra puede apagar la luz que ha aprendido a sostener en su interior. Y desde esa luz renovada, Libra se alza como símbolo eterno de equilibrio, recordando al mundo que la oscuridad es apenas un preludio de un amanecer más luminoso. En las profundidades de la travesía de Libra por su noche oscura emerge un aspecto esencial, la relación con el ritmo secreto de la naturaleza. Libra, nacido en el equinoccio, es el guardián del momento en que la luz y la oscuridad se equilibran. Cuando la pérdida lo envuelve, revive ese instante cósmico en su interior, recordando que así como el día y la noche se igualan en su tiempo, también dentro de él existe un pulso que busca el balance. En la desolación, esa conexión con el ciclo de la tierra y del cielo le recuerda que nada permanece estático y que incluso la herida más dolorosa será, con el tiempo, un punto de equilibrio en la gran danza de la existencia. Esta visión lo dota de paciencia y de fe, porque percibe que su dolor no es eterno, sino parte de un ciclo mayor que tarde o temprano lo conducirá nuevamente a la luz. El tránsito oscuro también despierta en Libra la necesidad de redefinir el concepto de justicia. En la claridad suele asociar justicia con equilibrio externo, con relaciones armónicas y con acuerdos compartidos. Pero en la oscuridad descubre una justicia más profunda, aquella que no siempre coincide con lo visible. La vida le enseña que a veces lo que parece injusto desde los ojos humanos responde a un orden superior, un ajuste que trasciende la comprensión inmediata. En ese descubrimiento Libra se convierte en filósofo del alma, en un sabio que entiende que la verdadera justicia no siempre se revela en lo inmediato, sino que se despliega en el tiempo, como un río que parece perderse pero que siempre encuentra el mar. Esta comprensión lo eleva por encima del resentimiento y le otorga la fortaleza para transformar la pérdida en confianza en el destino. Otro aspecto que se manifiesta es la relación con la vulnerabilidad como poder creador. En la oscuridad, Libra siente el peso de su fragilidad, la exposición de su alma, el derrumbe de los cimientos en los que se apoyaba. Sin embargo, poco a poco descubre que esa vulnerabilidad es el portal hacia su fuerza más auténtica. En lugar de ocultar sus quiebres, los reconoce como marcas sagradas que lo convierten en un ser humano pleno, capaz de empatizar con el dolor ajeno y de ofrecer consuelo sin artificios. Esa capacidad de abrazar su fragilidad le da un carisma épico, porque muestra al mundo que la grandeza no consiste en no caer, sino en levantarse con más sabiduría tras cada caída. En este proceso aparece también una faceta de su relación con el arte como medicina del alma. La energía venusina que lo guía lo lleva a transformar el dolor en expresión, a encontrar en la música, en la palabra, en el gesto estético, una vía de redención. La noche oscura despierta en Libra la capacidad de dar forma a lo invisible, de convertir la pérdida en belleza compartida, de crear símbolos que elevan no solo su espíritu, sino también el de quienes lo rodean. Allí radica su heroísmo silencioso, en la habilidad de transfigurar lo que hiere en algo que inspira, en la destreza de transformar la herida en una obra que recuerda a todos que de la oscuridad también pueden hacer lo sublime. La influencia de Saturno se hace sentir en esta travesía, pues Libra aprende a sostener la disciplina del alma en medio del vacío. Saturno le muestra que la armonía no es un regalo espontáneo,
sino un arte que requiere constancia, paciencia y responsabilidad. En la noche oscura, Libra aprende a erigir estructuras internas que no dependen de lo externo, a forjar un sentido de equilibrio que resiste incluso cuando todo afuera se derrumba. Esta madurez lo transforma en un verdadero arquitecto del espíritu, alguien que construye su templo interior con columnas firmes que el tiempo no puede quebrar. El vínculo con la sombra personal es otro aspecto crucial. Libra, en su afán de ver lo mejor en los demás y en sí mismo, tiende a ocultar aquello que considera discordante o inadecuado. Pero en la oscuridad no puede huir de sus propios fantasmas. Allí se enfrenta con su indecisión, con sus contradicciones, con sus deseos ocultos, con la parte de sí que siempre intenta armonizar o disfrazar. Este enfrentamiento, aunque duro, lo purifica. Libra entiende que la verdadera justicia no se alcanza negando lo que incomoda, sino integrándolo, aceptando que su balanza también necesita del peso de la sombra para sostenerse con firmeza. Esa aceptación lo convierte en un ser más íntegro, más real, más capaz de sostener la luz sin negar la oscuridad. En lo más profundo de esta experiencia se despierta su relación con lo eterno. La pérdida lo obliga a cuestionar lo efímero, lo transitorio, lo que se desvanece. Y en ese cuestionamiento, Libra comienza a intuir la permanencia de lo esencial. Comprende que lo que muere no desaparece, que lo que se va no se extingue, sino que cambia de forma y se une al tejido infinito del universo. Esta revelación lo llena de esperanza verdadera, porque entiende que nunca pierde del todo, que lo amado permanece en un nivel más alto, y que la justicia cósmica garantiza que nada valioso se pierde en vano. Al emerger de su noche oscura, Libra porta consigo una sabiduría que lo convierte en faro, la certeza de que el equilibrio no es una meta final, sino un proceso eterno, la convicción de que la justicia habita incluso en los momentos de mayor desolación, la fuerza de quien ha aprendido a sostener la vulnerabilidad como grandeza y a transformar la herida en belleza. Su epopeya no es ruidosa, pero sí inmensa, la de un ser que atraviesa la sombra para recordarle al mundo que la armonía siempre regresa, que la luz siempre renace y que incluso en la pérdida más amarga se está sembrando el amanecer de una victoria más profunda. En el trasfondo de la noche oscura de Libra hay un aspecto que no siempre se contempla y que, sin embargo, late con la fuerza de un destino secreto, la relación de este signo con la voz del silencio. Libra, hijo del aire y de Venus, suele moverse en los territorios de la palabra, de la conversación, del encuentro. Sin embargo, en la oscuridad descubre que el silencio es también un lenguaje, un territorio fértil donde la conciencia se expande sin necesidad de sonidos. Allí, en ese vacío donde ya no puede negociar con otros ni convencer con su diplomacia, empieza a escuchar lo inmutable, el murmullo del cosmos que le recuerda que incluso sin mediaciones externas su alma tiene un lugar propio en la trama universal. Ese silencio, al principio insoportable, se convierte en un aliado, en un templo donde la voz interior se alza con claridad. Libra aprende que no necesita ser escuchado para existir, que su valor no depende del eco en los demás, sino de la certeza interna de su propia esencia. En este mismo proceso surge un vínculo renovado con el tiempo. Libra, acostumbrado a la inmediatez de la relación y a la urgencia de mantener el equilibrio en cada momento, se encuentra con la lentitud de los ciclos. La oscuridad le muestra que no todo se repara de inmediato, que la balanza no se endereza con rapidez, que la justicia y la armonía requieren paciencia cósmica. Bajo la influencia de Cronos, el tiempo se vuelve maestro implacable. La desesperación de la espera se convierte en entrenamiento de su espíritu, y en esa demora Libra madura. Comprende que el verdadero equilibrio no es un instante congelado, sino un proceso continuo de ajuste que exige confianza en la duración. Así, al salir de la oscuridad, se convierte en alguien que no teme al paso del tiempo, sino que lo abraza como el cincel divino que da forma a su grandeza. La oscuridad también despierta su relación con la energía marcial, esa que normalmente le resulta ajena o incómoda. Libra suele huir de la confrontación abierta, pero en las noches sin luz, cuando no queda nada externo que sostener, siente dentro de sí el llamado de Marte, planeta que comparte su regencia sobre el eje Aries-Libra. Allí aprende que no toda confrontación destruye, que la guerra interna contra la resignación y el miedo puede ser un acto de liberación. La pérdida lo empuja a sacar su guerrero oculto, aquel que lucha no con armas de violencia, sino con la firmeza de quien decide levantarse cuando todo parece perdido. La combinación de la gracia venusina y la fuerza marcial crea en él una alquimia heroica, la belleza que resiste y la justicia que se defiende, no con gritos, sino con la dignidad inquebrantable de un espíritu que no se entrega. Otro aspecto profundo que se revela en la travesía oscura es la relación con la memoria.
Libra, ligado al símbolo de la balanza, no solo pesa lo que ocurre en el presente, sino que también carga con ecos del pasado. La pérdida lo conecta con memorias antiguas, a veces de su propia vida, a veces del linaje, a veces incluso de la memoria colectiva de la humanidad. Esa conexión con el dolor ancestral lo sacude, pero también le da un propósito mayor. Entiende que su equilibrio personal puede ser un acto de sanación que trasciende su existencia, que cada vez que logra transformar una herida está liberando cadenas que no solo le pertenecen a él, sino también a quienes lo precedieron. Se convierte así en restaurador no solo de su balanza, sino de la balanza universal que une a las generaciones. La noche oscura despierta además una dimensión espiritual que Libra no siempre busca en tiempos de claridad. Su regente, Venus, lo inclina a lo tangible, a la estética, a la relación directa con el mundo humano. Pero en la oscuridad, cuando lo visible se derrumba, se abre la puerta a lo invisible. Libra comienza a sentir la compañía de fuerzas que no puede ver, de guías, de símbolos, de intuiciones que llegan como estrellas en medio de la negrura. La espiritualidad no se le presenta como dogma, sino como experiencia directa, una corriente invisible que sostiene cuando todo lo demás se ha retirado. Ese contacto con lo trascendente lo convierte en puente entre la tierra y el cielo, en mediador no solo entre personas, sino entre dimensiones. En ese escenario surge también un aspecto poco mencionado, la relación con el amor propio. Libra, inclinado siempre a mirar hacia el otro, a sostener el vínculo, a dar espacio a lo compartido, se ve obligado en la oscuridad a enfrentarse a su propia soledad. Ya no puede sostenerse en la aprobación ajena ni en la reciprocidad. Allí descubre que el vínculo más sagrado es con sí mismo, que la justicia empieza en el interior, que no puede buscar fuera lo que aún no reconoce dentro. La pérdida lo obliga a construir un altar de amor hacia su propia esencia, a reconocerse como suficiente, a entender que su valor no depende de los demás, sino de la luz que arde en su interior. Ese despertar le permite regresar a los vínculos con más fuerza, no desde la necesidad, sino desde la abundancia. El desenlace de esta travesía también lo conecta con la noción de eternidad a través del arte de la renuncia. Libra aprende que hay batallas que no se ganan luchando por lo perdido, sino aceptando el flujo del destino. La renuncia, que podría parecer derrota, se convierte en victoria cuando es elegida con consciencia. Renunciar no es perder, sino abrir espacio para lo nuevo, permitir que la vida acomode su balanza con fuerzas que trascienden la voluntad personal. Al aceptar lo que se va, Libra descubre el poder de lo que llega, y esa sabiduría lo eleva como maestro del desapego armónico, un héroe que no se aferra al pasado porque sabe que el futuro le reserva nuevas formas de belleza. Cuando finalmente amanece tras la oscuridad, Libra ya no es el mismo. Ha integrado el silencio como voz, el tiempo como aliado, la sombra como maestra, la vulnerabilidad como fortaleza y la soledad como camino hacia el amor propio. Ha despertado a la espiritualidad que lo sostiene y ha aprendido que la justicia verdadera no siempre es inmediata, pero siempre llega. Ese despertar no solo lo fortalece a él, sino que lo convierte en ejemplo, en guardián de la certeza de que todo dolor puede transformarse en equilibrio y toda pérdida en renacimiento. Y así, con la balanza renovada en su espíritu, se eleva como símbolo de esperanza para todos, recordando que incluso en la noche más oscura, el universo prepara un amanecer de armonía invencible.